Gracias, Jesús. Después de Hebreo está Santiago. Entre Génesis y Apocalipsis. Dios. Amén. Gracias, Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vemos que Dios nos está diciendo: pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Al convertirnos en hacedores de la palabra de Dios, nace el amor por servir a Dios, nace el compromiso, porque si nosotros nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, nos comprometemos también con la obra de Dios. Entonces, por eso Dios quiere que a veces nos engañamos como hijos de Dios, como llamados a servir a Dios, y creemos que Dios nos ha llamado simplemente para que nos sentemos en las bancas y vengamos a recibir, a oír palabra y nos vayamos a nuestra casa y no pase nada. Pero Dios quiere que nos seamos hacedores de la palabra para que vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque cada palabra que escuchemos de parte de Dios, que la pongamos en práctica en nuestra vida, cada palabra que escuchemos de parte de Dios, que la vivamos, que vivamos con esa palabra. Muchas veces venimos a la iglesia, aceptamos al Señor, pero venimos y nos vamos. Eso no quiere decir que somos hacedores de la palabra de Dios. Si leemos bien el texto, es a nosotros que nos está hablando el Señor, pero ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores, engañándonos. ¿Quién nos engañamos? Nosotros mismos. Si leemos el último texto, es una bendición el ser hacedor de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios lo que nos está dando es para que nosotros seamos bendecidos. Muchas veces como cristianos vivimos una vida, por decirlo así, en derrota. ¿Por qué? Porque no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Venimos a los servicios y nos vamos igual. La palabra de Dios, el martes pasado la pastora oraba y decretaba la palabra de Dios a nuestra vida, hablaba de que nosotros tenemos que decretar la palabra de Dios. ¿Qué pasa si venimos, oímos y nos vamos y no decretamos la palabra de Dios? Prácticamente vivimos como hijos de un Dios todopoderoso, prácticamente vivimos en derrota, no estamos haciendo nada con la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que por eso hay mucho pueblo de Dios que estamos viviendo siempre en problemas, en dificultades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la palabra de Dios, no estamos siendo hacedor de ella, ¿verdad? Yo creo que en muchos de nosotros, yo escribía cada vez que escribía, y yo decía: esta palabra me está ministrando a mí, porque muchas veces todo Dios nos ha llamado para que sirvamos. Y muchas veces pasamos tiempo en la iglesia y seguimos lo mismo, seguimos siendo igual. ¿Por qué? Porque cada palabra que da el Señor a través del pastor, de la pastora, es para nosotros, para que crezcamos, para que maduremos. No la ponemos en práctica. Entonces seguimos igual. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso nosotros tenemos que, hoy que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Que tenemos que empezar a ser hacedores de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Miren el 23 lo que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Muchas veces venimos aquí con problemas de nuestras casas o de lo que está, de la situación que vivimos, enfermedades o llame como se llame. La palabra de Dios es dada de parte del Señor por el pastor. Tal vez es una palabra que está
que ese día nos ministra, nos llega el problema que estamos pasando. Aquí nos alegramos, aquí nos emocionamos y decimos gloria a Dios, aleluya, como decimos a veces, pero salimos de ahí y nos vuelve a caer el problema otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos siendo hacedores de la palabra. Como le digo, tal vez ese día fue una palabra que le tocó a usted, lo ministró y dijo, wow, el Señor habló a mi vida, el Señor está diciendo que deposite en Él sus cargas. Y aquí nos emocionamos, pero salimos de ahí, nos olvidamos de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? No estamos siendo hacedores de la palabra. Muchas veces he visto y he observado como cristianos damos mal testimonio por lo mismo, por no ser hacedores de la palabra de Dios. Aquí en la iglesia somos cristianos, aquí en la iglesia decimos amén, gloria a Dios. Fuera de la iglesia, nada, no estamos siendo hacedores de la palabra. Es fácil ser hacedor de la palabra o decir amén, gloria a Dios aquí entre medio de los hermanos, pero lo difícil es afuera. Lo difícil es allá donde está la dificultad, donde a lo mejor tenemos que compartir con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Tal vez, o compartir con el esposo. Es fácil aquí, pero cuando llegamos al esposo allá damos mal testimonio. ¿Por qué? Por no ser hacedores de la palabra de Dios. Y Dios quiere que hoy nos convirtamos, ¿verdad?, en hacedores, no tan solamente oidores, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces, como le digo, por eso vivimos una vida nosotros en derrota. Los problemas no se van, los problemas siempre están ahí, los problemas siempre están en nuestra vida. Me gustaba, como decía el martes pasado, la pastora decretaba sanidad, la pastora decretaba prosperidad en nuestra vida. Entonces por eso muchas veces nosotros tenemos el problema, la montaña se mueve, si usted le dice en el nombre de Jesús, te mueves. Usted está decretando la palabra, ¿verdad?, sobre la montaña, sobre el problema, sobre esa vida. Así hay que decretar la palabra, pero a veces tenemos el problema en el frente, pero por no ser hacedores de la palabra, ese problema no se va, ese problema permanece ahí. Amén. Entonces yo creo que es tiempo de empezar a ser hacedor de la palabra de Dios. Si vemos el texto 24, el 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay bendición el ser hacedor de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por el oír viene la fe, y el oír la palabra de Dios. Pero también dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que obrar en fe. Nosotros oímos la palabra, pero si no obramos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que obrar conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 6, 47. Viene siendo, el texto habla casi parecido, ¿no? Pero hay algo que este texto es un poco diferente. Lucas 6, 47. Sí, el 46 está... Vamos a leer desde el 46. ¿Estamos ahí? Dice el 46: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así es. Está duro, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor? Si soy tu Señor, tienes que obedecerme, ¿no? Porque soy tu Señor. El 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Nosotros hemos venido al Señor, ¿verdad? Hemos venido al Señor.
pero ¿estamos haciendo lo que Dios dice? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Eso teníamos que preguntarnos. Fíjese, el 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. Todos vamos a ser probados. Si leemos detenidamente, es que vamos a ser probados. Va a venir tiempo de dificultad en nuestra vida. Va a venir un tiempo de desierto, un tiempo de tormenta. ¿Dónde está edificada nuestra casa? Preguntémonos, ¿dónde está? A veces pasamos tiempo y no pasa nada, somos bendecidos de parte de Dios, nos va bien, y pasamos como no buscando a Dios, porque como estamos bien, estamos tranquilos, pero cuando viene el tiempo, la dificultad, ahí es donde lloramos, gemimos, clamamos, y no hallamos qué hacer, estamos desesperados. Yo me gusta, no sé, ver a mis pastores y coger ejemplo. La pastora tenía hace un tiempo difícil, un tiempo atrás. Y si usted la veía aquí adorando, cantando, normal. Pregúntese usted por qué. Porque está edificada sobre la roca. Uno de nosotros le duele la cabeza y no venimos a la iglesia. Nos duele la cabeza, no venimos a la iglesia, hermano. Nos duele la cabeza, estamos ahí, estamos sentados. Así mismo. Hermano, ¿qué le pasa? No es que me duele la cabeza. ¿Verdad? No estamos siendo edificados sobre la roca. Nuestra casa espiritual no está siendo edificada. Nuestra casa espiritual tiene que ser edificada sobre la roca. Me gusta el 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Leí los otros textos, pastor, no dice cavó y ahondó. Difícilmente nosotros venimos aquí y oímos, pero difícilmente somos hacedores de la palabra si no vamos a la casa y leemos y oramos. Por eso dice, por el oír viene la fe, ¿verdad? El oír la palabra, pero también la fe sin obras es muerta. Yo no creo que ella y él hayan podido edificar su casa sobre la roca si no leyeron, si no estudiaron, si no oraron la palabra de Dios. Dice, semejante es al hombre que cavó y ahondó. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, leer las escrituras, estudiarlas, orar. Si no cavamos y ahondamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Es difícil que nosotros cavemos el fundamento en Cristo, que estemos bien firmes en Cristo si no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Muchas veces nos volvemos religiosos. Venimos, oímos, nos vamos. En la casa no leemos la palabra, no oramos. Aquí leemos y aquí oramos, en la casa no. Entonces, ¿qué? Somos, como decía el texto anterior, oidores olvidadizos. Amén. Entonces, ¿qué pasa si somos oidores olvidadizos? Mire qué pasó. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, sobre el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina. Cuando venga el tiempo de dificultad, si usted se pone a pensar, es algo que Dios le está diciendo: prepárate, porque va a venir tiempo de dificultad. Prepárate, porque va a venir tiempo difícil a tu vida. Edifica una casa, párate fuerte. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted se fija, a quien devora fácilmente es a aquellos que somos solo oidores, no hacedores de la palabra. Difícilmente alguien que esté bien edificado en Cristo, el diablo se lo puede levantar, ¿verdad? Y este texto me gusta mucho por eso, porque todos vamos a ser probados, todos. Pero ¿cómo está diciendo tu casa? ¿Edificada en tierra o sobre la roca? ¿Verdad? Tenemos que pensar nosotros y cada día meditar en esto, hermanos. Oh Señor, ayúdame a edificar mi casa sobre la roca. Hoy no lo he hecho, este tiempo atrás no lo he hecho, quiero empezar a hacerlo, ¿verdad? Y porque a veces, como le digo, nosotros vivimos una vida muy fácil como cristianos, una vida muy fácil, y le preguntamos a Dios: Señor, ¿está bien la vida cristiana que estoy llevando ahora? ¿Te agrada a ti, Señor, o no te agrada? Entonces tenemos que preguntarnos. Uno de los que estudiamos de los de liderazgo decía que el que quiere ser líder o el líder tiene que estarse preguntando constantemente cómo está siendo su vida cristiana en el Señor.
¿verdad? Preguntarse si está bien lo que ha hecho, si está mal. Entonces yo creo que nosotros debemos hoy meditar en esta palabra, ¿verdad? La palabra de Dios dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿verdad? Entonces, yo sé que yo no soy el pastor, pero por fe, ¿verdad? Pero ni la pastora, pero tal vez porque yo soy que le está dando la palabra, usted recibe la que es una palabra de aquí, palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y el propósito es para que la pongamos en práctica, ¿verdad? Cada palabra escuchemos en práctica. Y son bendiciones, bendiciones en poner en práctica la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 112, Salmo 112. Gloria a Dios. Salmo 112. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Dice Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Mire el 3 lo que dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿A quién? Aquel dice que en los mandamientos de Jehová se deleita. O sea, hay bendiciones para nosotros de parte de Dios. Si leemos el Salmo 1, yo creo que casi todos se lo saben, ¿no? Amén. Estamos ahí cerca, el Salmo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendición de parte de Dios, deleitarnos en su palabra, poner por obra la palabra de Dios a tiempo, ¿verdad? Yo creo que, como le digo, que es una palabra corta, porque ya terminé, pero para que pongamos por obra la palabra de Dios a nuestra vida, hay bendición. Y como también sabemos que si no ponemos por obra la palabra de Dios, estamos, yo creo, expuestos a cuando venga el tiempo de dificultad, cuando venga la tormenta en nuestra vida, que sea grande nuestra ruina. Y yo creo que no es eso que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. El Señor decía, el pastor decía ahora que el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y a momentos en la Biblia, yo creo que en cada hoja de la Biblia hay una bendición. Hay una bendición, pero si usted sigue a Dios, si usted pone en obra la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una bendición, pero si no ponemos en obra la palabra de Dios, no, difícilmente las bendiciones lleguen a nuestra vida. Es fácil cuando nosotros a veces diezmamos, porque a veces ponemos en práctica lo que nos conviene, lo que no nos conviene, no. Aleluya. ¿Verdad? Los diezmos los damos porque no sabemos el texto donde dice, Tráelo, el texto de Malaquías, ¿verdad? No sabemos ese texto de Malaquías. Trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Probadme en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ese texto sí lo aplicamos. Pero el texto donde Dios nos habla que hay que corregirnos, ¿verdad? Cuando nos habla fuerte que tenemos que dejar lo malo, apartarnos de lo malo, eso no nos gusta, eso no, eso no es para mí, eso es para el hermano que está al lado, ¿verdad? Esos textos no los aplicamos a nuestra vida. Esos textos que nos dicen que tenemos que orar. Aquí hay mucha gente que no ora. Aquí hay mucha gente que no lee la palabra. Como le dije, la leemos aquí y oramos aquí. Pero esos textos que cuando el pastor y la pastora nos dicen hay que orar en la casa, hay que orar a las 5 de la mañana. No. ¿Por qué? Porque no estamos siendo hacedores. Porque muchas veces las bendiciones a nuestra vida no llegan a causa de eso. A causa que no estamos buscando a Dios como debemos hacerlo. ¿Verdad? Y yo creo que es tiempo de
de empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Aleluya. Y yo, como decía al principio, el poner en obra la palabra de Dios, en práctica, lo que trae eso es un compromiso, un servicio a Dios. Cuando somos hacedores de la palabra de Dios en verdad, usted no va a ver una persona que sea hacedor de la palabra que no busque servir a Dios. Eso trae compromiso, eso trae servir a Dios, ¿verdad? Yo creo que es tiempo para que empecemos a servir a Dios como Él lo merece y como Él quiere. Aleluya. Que el Señor le bendiga, hermano.